Por supuesto que hay un proceso adelantado en los aspirantes de la 4T. Él abrió terminando la elección del 2021, él adelantó la asociación presidencial cuando da a conocer una mañanera a sus corcholatas y él se autodenomina como el destapador de las corcholatas. ¿Tú no crees que sería esta la gran oportunidad de Morena de hacer las cosas diferente? Además, el gen del presidente pues es priista, ¿no? Si hablamos de campañas austeras, o sea, con bajos recursos, sí se pueden hacer. Ahí está el ejemplo que está dando Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos a una emisión más de Los Otros Datos, una producción de Producciones Veraz dirigida por el señor Víctor Vera, en alianza con medios locales de Quintana Roo comprometidos con el periodismo y que hoy buscan expandir los análisis de los temas a nivel nacional de lo que pasa en México. Voy a dar la bienvenida a los que integran esta mesa para el día de hoy analizar un tema por demás interesante. Estamos frente a un proceso adelantado de sucesión presidencial. Vamos a desmenuzarlo. Para ello, Nesli Silva de Click Noticias, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes al auditorio. Muchas gracias, compañeros, por el gusto de estar con ustedes. Julio César Silva de Palco Quintanarroense, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que nos vean. Excelente. César Muñoz de Ruptura 360. Gracias por estar aquí. Y el analista Augusto Bojorquez, muy buenas tardes. Buenas tardes, estimable auditorio, buenas tardes, amigos. ¿Hay una sucesión presidencial adelantada en México? Es la gran pregunta y me gustaría que empezáramos con las mujeres. Nesli Silva. Para mí sí ya sé que aquí César ahorita me va a agarrar a cacerolazos, ¿verdad? Pero, por supuesto que hay un proceso adelantado en los aspirantes, por no decir la palabra prohibida de aquí, que los compañeros me censuraron antes de iniciar este programa. No, aquí no hay censura. Que no son candidatos, son defensores del proyecto de Morena, ¿no? De la 4T. Entonces, bueno, para mí sí creo que nos obligan a todos los ciudadanos a meternos ya de lleno al proceso 2024, desde el anuncio, ¿no? De quienes van a estar, placeándose por los diferentes estados, llevando las propuestas por parte de los candidatos de Morena o suspirantes de Morena o integrantes de Morena que pretenden, las famosas corcholatas que pretenden obviamente encabezar el proyecto de Morena en el 2024, pues ya es campaña. O sea, quien diga que no es una total mentira, la gente sabemos que sí lo es. Y bueno, ahí se van a estar ellos placeando en estos meses para que puedan tener la proyección que buscan a la hora de la encuesta y entonces en septiembre saber quién va a ser este gran defensor del proyecto de la 4T. Pregunta. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se está en un proceso de precampaña. ¿Es esto un proyecto, un acuerdo para la defensa del proyecto que él hoy encabeza y que está impulsando? Pero sí reconoció que ya con esto se inicia el proceso de sucesión. Esto, Julio, ¿es una manipulación de la ley, de los términos? A ver, para ¿cómo avanzar? fue tu planteamiento inicial? El presidente ¿Qué dijo? Dijo, esto no es un proceso anticipado de selección de candidatos, pero dijo, sí es el inicio de la sucesión presidencial. El presidente también dijo que iba a bajar la gasolina, que iba a acabar con la inseguridad tan pronto a llegar a la presidencia de la República y que iba a transformar el país y una serie de cosas, ¿no? También lo dijo. Y no se ve, no lo vemos, ¿no? Pues también está diciendo algo que no es cierto, porque evidentemente él abrió terminando la elección del 2021, él adelantó la asociación presidencial cuando da a conocer una mañanera
a sus corcholatas y él se autodenomina como el destapador de las corcholatas y da a conocer los nombres, ¿no? Y desde entonces ha ido dando a conocer incluso los candidatos o los personajes que él supondría debiera postular la derecha conservadora, como él le llama a todos los opositores, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, él adelantó. Hay este proceso que inició hace unos días, cuando se dan a conocer las reglas del proceso interno de Morena para seleccionar a su no candidato presidencial, porque es lo que dicen, ¿no? Que van a seleccionar a un defensor de la Cuarta Transformación, que en síntesis será el candidato presidencial, pero no lo quieren llamar así para tratar de darle la vuelta a la ley, porque hay que recordar que no me digan que la ley es la ley. Entonces, siempre hay que darle la vuelta, ¿no? Entonces, es lo que están haciendo, darle la vuelta a la ley. Los expertos incluso tienen dudas en cuanto a que si están incurriendo en alguna irregularidad, parece que están ahí muy en la línea, al filo de la navaja. Entonces, no va a ocurrir nada. O sea, el Morena va a terminar su proceso, va a tener a su no candidato presidencial, van a seleccionar el día 6, van a dar a conocer a su no candidato presidencial, va a venir después otro proceso interno que va a ser ya la precampaña dentro de los tiempos que fija la ley electoral, para que en diciembre más o menos ya formalmente tengan a su candidato presidencial, que será el que anuncien el 6 de marzo. Es lo que diría yo, un proceso eptópico. ¿No? Sí, cuando los embarazos están fuera del lugar donde deben de estar. Así, algo del así. útero. César, a mí me gustaría que tú, desde los otros datos, nos dijeras, ¿hay un proceso, un adelanto en el proceso, una precampaña con este proceso? Yo no me atrevería a decir que es mentira, ¿no? Lo que probablemente es evidente, pero sí los invitaría a que analizáramos otros procesos, como le hacía el PRI, por ejemplo, ¿no? Con su tapado. Y pues tenemos mucha memoria de eso, de cómo con un partido tan disciplinado como fue el PRI, ¿no? Terminaban prácticamente en reyertas internas, ¿no? Podemos recordar algunos procesos, el de Mario Moya Palencia, ¿no? Que ya se decía candidato y fue José López Portillo, por ejemplo, ¿no? O el que fabricó a Marcelo Ebrard, Manuel Camacho Solís, que a la muerte de Colosio, pues él pensaba que iba a ser el candidato y pues Cedillo, ¿no? Sorpresa. Sorpresa. Pero me parece que también hay una jugada de ajedrez importante, ¿no? Porque ustedes mismos ni siquiera han podido establecer que es ilegal, ¿no? Y nada de manipulación de la ley, porque dicen los juristas que lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces, ni siquiera, aunque digan no candidato y que lo quieran disfrazar con precampaña, son los titulares de los grandes medios tan buenos y poderosos y sin intereses, ¿no? Lo titulen como campañas presidenciales adelantadas, pues definitivamente habría que sí establecer que López Obrador sí está metiendo las manos, pero Lorenzo Meyer, analista también lo decía, sería un absurdo que no metiera las manos en la política tradicional mexicana, ¿no? Además, el gen del presidente pues es priista, ¿no? Entonces, pero que no digan que no lo está haciendo. Bueno, pero el punto aquí es las jugadas que mete. Nestlé decía que son distractores y yo le preguntaba de qué, ¿no? Definitivamente creo que todos los mexicanos, la mayoría, los que se abstienen y los que no, vamos a estar viendo con sumo interés este proceso, ¿no? Cómo se va llevando, porque también sí, ya están las reglas fijadas, pero además, sin dinero, sin esto y sin lo otro, pues vamos a ver qué es lo que van a hacer los demás. Por lo mientras ya anunciaron, Monreal creo que se va a ir a todos los santuarios habidos y por haber. Cada quien con ya su está, santo niño de Atocha. que hizo un recorrido, ¿no? Que hizo ya un recorrido por estos santuarios, ¿no? Todos están anunciando, todos anunciaron más que están anunciando
que pues empezaron con algunos eventos de carácter público, y aquí pues sí hay reglas interesantes que yo creo que valdría la pena discutir. Por ejemplo, pues que los gobernadores no metan las manos, los alcaldes no metan las manos, etcétera, Se fijó. etcétera, ¿no? Sí, pero quedaron fuera los diputados, No, los también está senadores. dentro. Espérame, No, yo sí, le quiero también. preguntar. Pero eso no es el tema, o sea, Espérenme. porque debajo de ellos tienen un ejército de personas espérenme. preparadas y listas para intervenir. Yo le quiero preguntar a Augusto, el que se inicie este proceso Perdón, nada más para interno, complementar mi idea. Y estas personas van a recibir instrucciones directas de los gobernadores, de las gobernadoras, de los diputados a través de teléfonos alternos. Ay, ese Mara, proceso, Mara, espérenme, a ver, aquí denme un vamos, ¿no? segundo. Este proceso interno, hubo elecciones hace algunas semanas, la participación electoral fue muy baja. Este proceso, que dicen unos que no, otros consideran que sí, es un trabajo de pre-campaña, ¿crees que podría desgastar al electorado anticipadamente? No, hombre, claro que no, por supuesto que no. Mira, a mí me llama la atención precisamente las quejas, la narrativa de la oposición, ¿no? En el sentido de que pues hay la posibilidad de que pudieran adelantarse las campañas. Por Dios, las campañas se adelantaron desde hace tiempo. Por favor, vean a Lili Telles, Santiago Krill. vean a Santiago Krill, vean a Gustavo de Hoyos, hay un montón que ya están en plena campaña. Eso es un hecho, ¿no? Y también me llama la atención la narrativa que hace Julio al principio, señalando pues algunas aparentes deficiencias del proceso que ha llevado el presidente de la 4T. Por ejemplo, señalando que no ha bajado la gasolina, por Dios. Y tenemos acá, el tipo consiguió una refinería, Deep Park, en Texas, que ha sido súper productiva. Ya hay rendimiento, Pemex ya empieza a causar. Bueno. Entonces, yo lo que digo Augusto, es que me parece Augusto, que no es el tema Augusto, de la narrativa sobre esto, de la oposición. Tú eres empresario. No he terminado. No, sí, pero permíteme. Eres empresario. Y conoces muy bien el tema de la relación peso-dólar. Sí. Si México importa la mayoría de la gasolina que consume. Así lo hemos estado haciendo. Sí, claro, sí. Pero si hace un mes a mí como gobierno mexicano me costaba importar la gasolina con dólares de 20 pesos y vendía el litro de te vendía el litro de gasolina en 24 pesos. Ahora le estoy importando con dólares de 17 pesos y te la vendo en 25. ¿Dónde está la explicación? ¿Por qué si el dólar es más barato y sigo comprando gasolina? Sí, Julio, vendiendo la más gasolina cara? está subsidiada. Entonces lo que están acortando es la distancia del subsidio. Eso es elemental pensarlo. Pero continúo con el tema. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos solicitando? ¿Pulcritud? Por Dios. Díganme en qué proceso de este tipo, de esta naturaleza, como el que estamos viendo ahorita, como esto que supuestamente es un adelanto, ha habido pulcritud. Yo no recuerdo, créanme, en toda la historia de esta clase de procesos, uno solo que se haya caracterizado por ser un proceso en pulcritud. Generalmente todo este tipo de procesos se han adelantado. No se justifica, lo aclaro, si ese fuese el caso. Pero a mí me parece que no es el caso, porque lo que se está planteando ahorita es la elección del coordinador de defensa de la 4T. Y no se sabe si ese coordinador vaya a ser o no el candidato. Es lo más probable, ¿no? Pero en este momento, fijándonos en los tiempos, en esta etapa, nada más se va a buscar al coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, fundamentalmente. Y a los hechos será Después el ya candidato veremos. presidencial, porque así lo han dicho también Moreno. Por eso. Bueno, la ley es clara. Ahorita estábamos hablando de que al parecer hubo algún acuerdo que está adelantando exactamente el inicio de las precampañas, y a mí me gustaría mucho que tú, de aquel lado, compartieras y comentaras qué impresión te da de este proceso interno,
Pero además, el silencio de la oposición es que no hay candidatos, es que no hay otras alternativas, o están teniendo un as bajo la manga que van a sacar más adelante. Vamos a comentar y seguir hablando del tema. Al regreso vamos a un reportaje y que nos va a dar un poco más de entendimiento de todo este proceso que hay de la coordinación de la defensa de la 4T en México por parte de Morena. La sucesión presidencial ya está en marcha con la separación de los aspirantes de Morena a sus cargos de elección popular o a sus encargos en el gobierno de México. La sucesión presidencial en México se refiere al proceso mediante el cual se lleva a cabo el relevo del presidente de la República por un mandato de 6 años sin posibilidad de reelección. El proceso de sucesión presidencial se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. A grandes rasgos, el proceso implica los siguientes pasos. Elecciones. Cada 6 años se celebran las elecciones presidenciales en México y se llevan a cabo el primer domingo de julio. En 2024, los mexicanos votarán por un nuevo presidente. Transición. Una vez que se lleva a cabo las elecciones y se declara al ganador, se inicia un periodo de transición que dura del 1 de julio al 30 de noviembre. Durante este periodo, el presidente electo y su equipo se preparan para asumir el cargo y se llevan a cabo diversas actividades de coordinación con el gobierno saliente. Toma de posesión. El 1 de diciembre, el presidente electo toma posesión del cargo en una ceremonia formal. Durante esta ceremonia, el presidente saliente entrega la banda presidencial al nuevo presidente y se pronuncia un discurso inaugural. Sin embargo, el proceso de Morena, iniciado en su Consejo Nacional del 11 de junio, en el que se fijaron las reglas para elegir a quien encabezará los comités nacionales de la defensa de la Cuarta Transformación, ha provocado quejas ante el Instituto Nacional Electoral de partidos de oposición como el PRD por presuntas violaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por realizar de forma anticipada el proceso de selección del candidato a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos para el proceso electoral federal ordinario 2023-2024. El destape de los presidenciales de Morena fue el 5 de julio de 2022, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó a funcionarios de su gabinete que podrían encabezar los esfuerzos de su movimiento en la consolidación de la Cuarta Transformación. Ese 5 de julio, el presidente mencionó a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma Barragán, Tatiana Cloutier y Rocío Nale. Este destape anticipado representa una novedad en el sistema político mexicano, que rompe con la tradición del PRI para mantener en secreto al candidato o sucesor presidencial, proceso conocido como el tapado. La estrategia política de mantener oculta la identidad del candidato o sucesor hasta el momento adecuado evitaba las divisiones internas y las disputas entre los diferentes grupos políticos. Esto permitió que el partido en el poder mantuviera el control y la cohesión dentro de sus filas, mientras que los actores políticos y los ciudadanos en general especulaban y se preguntaban quién sería el candidato o sucesor designado. La designación de un tapado tenía varios propósitos estratégicos, como evitar una competencia interna muy intensa, mantener la estabilidad política o intentar generar sorpresa y mantener el control sobre la agenda política. Manuel López Obrador cambió estas reglas del juego al destapar a lo que denominó las corcholatas. El destape anticipado empujó a diferentes actores de la oposición a levantar la mano para la candidatura presidencial, como el panista Santiago Krill Miranda y Lili Telles, y José Ángel Gurría, Enrique de la Madrid, entre otros. Sin embargo, aún no hay nada en consenso entre los partidos de oposición que ya adelantaron que van en alianza bajo la coalición Va por México. En Morena, mientras tanto, se registraron para contender por la coordinación de los comités nacionales de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal Ávila, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco Coelho. Para Paco Ignacio Taibo, director del Fondo Cultural Económica, el proceso iniciado por Morena elimina el debate tradicional de choque y descalificaciones para generar un debate más de contenido y de propuestas. La sucesión presidencial se adelantó y Morena lleva la mano en este proceso inédito en el país.
Con información de César Muñoz, de Ruptura 360. Continuamos en los otros datos. Soy Janet Saldo, esta tarde con una pregunta. Estamos frente a un proceso de sucesión presidencial adelantada, ya se han expuesto algunos temas y nos quedamos analizando el tema de si hay o no un adelanto por parte de Morena. A mí me gustaría ahora que abordáramos del otro lado, porque ya decía Augusto Bohórquez, los otros partidos veladamente, desde hace mucho tiempo, también ya tienen voces que dicen que quieren ocupar la presidencia. Sin embargo, desde mi perspectiva, los partidos no han hecho ningún anuncio. Nestlé, No. ¿hay opciones por parte de la oposición a Morena? Pues supuestamente el 26, ¿no?, de junio nos darán a conocer la coalición va por México, cuál va a ser su método de selección, y han estado haciendo algunos eventos ahí, placeando algunos suspirantes, tanto del PRI, del PAN, del PRD, y algunos ciudadanos que no pertenecen a ningún partido, teniendo estos acercamientos con las propias militancias y con algunos ciudadanos. Sin embargo, efectivamente, pues no hay realmente pues alguien que los pare. No hay realmente voces, ¿no?, que se vean candidateables. O sea, Lili Téllez, pues obviamente no trae la trayectoria para poder ser una candidata presidencial. Santiago Krill, aunque el señor ha pasado por todos los espacios políticos y que ha tenido una muy buena participación por muchos años de este país, pues obviamente nunca ha sido un candidato como tal votado. La mayoría de sus espacios han sido a través de la vía plurinominal, y esos son como los peros, ¿no? Los peros de que estas figuras pudieran llegar. A Lili Téllez la cuestionaban mucho, ¿no? Ella decía, yo con votos, incluso ella, enfrentó a Santiago bajo ese argumento de que ella sí había sido votada y que ella ganaba por votos, sí, pero ganó por Morena. Claro. Y después se fue a la oposición. Entonces no es la misma, no es el mismo peso y el cobijo y el manto sagrado que traen todos los candidatos que vienen con el nombre de Andrés Manuel y bajo el nombre de Morena, que pues los candidatos que vienen ya con los membretes de los partidos que están más que tachados por la propia sociedad, porque además también ha sido un gran error de la coalición Va por México insistir en que vayan junto con el PRI, cuando en el PRI, o sea, está más que claro que la gente no quiere saber nada del PRI, y lo vimos en las recientes elecciones. Entonces, yo sí creo que se está equivocando el PAN, se está equivocando el PRD en insistir en esta alianza con el PRI, cuando el PRI ya no tiene absolutamente nada que dar. César, a mí me gustaría, ahorita que vas a hacer tu aportación, preguntarte, ¿tú no crees que sería esta la gran oportunidad de Morena de hacer las cosas diferente en vez de dar a generar malos entendidos con este tipo de procesos? Ya lo está haciendo diferente, ¿no? O sea, de entrada ya es diferente, es una asociación de esta naturaleza pensada, incluso analizando la ley, ¿no? Porque no lo prohíbe. Aunque el PRD diga que sí, que ya metió una queja, metiendo puros recortes de los periódicos que a ti te gustan, por ejemplo, ¿no? Esa parte me parece que no va a prosperar. Pero si me permites lo que decía Nestlé con la cuestión de la oposición, pues claro que están equivocados desde que se asociaron el PRD claro. y el PAN, que eso ha resultado una alianza ideológicamente espuria, ¿no? Incorrecta. Pero por el otro lado, porque la gente ya se dio cuenta que esa alianza de Va por México no solo es los intereses de cada partido, ¿no? De Jesús Zambrano o de Marco Cortés, sino quién está detrás de Va por México, y nos lleva a los empresarios, y no todos los empresarios, nos lleva a uno solo,
Claudio X González, por supuesto. el gran enemigo de México. Pero quién hizo Va por México? No, sí, o sea, obviamente. Nos causará risa, pero él es el que hizo la alianza. Y no está mal. Dime qué Claro empresario que está no se mal. mete. ¿Por qué? Dime qué empresario no tiene las manos metidas en los Morena, procesos en Morena, electorales. ¿quién creó Morena? No, pues un si vamos. empresario. Sí, los empresarios que Un no. empresario político. ¿Qué empresario? Que recaudaba por debajo de la ¿Qué mesa. empresario? Hermanos. Romo, ¿no? O sea, ¿qué No, empresario? López Obrador. O sea, una recaudaba por debajo de la mesa. Imagínense lo grave que están diciendo. Que los partidos políticos se sujeten al poder empresarial, que eso se ha sabido siempre porque la derecha ha sido la alianza del poder político con el económico, pero no había sido tan grosero, ¿sí? Como en este Como caso. la participación del narco No, claro, nunca había sido tan grosero como como en el proceso en electoral todos los pasado, partidos, justamente en los estados donde gana Sí. Morena. Y ahorita que estamos hablando de economía, ahora no nos demos desviemos el años de tema. pureza, No por desviemos favor. el tema. Ahorita La que cuestión estamos del hablando de narcotráfico economía, es otra cosa. Sí, ¿Quién, siempre está ¿de dónde va a presente. salir todo el dinero? Estamos en un gobierno que habla de austeridad. ¿Quién va a financiar todo Es este que- proceso? Porque va a haber un es que, recorrido por sí, todo el proceso país. Tradicionalmente siempre No. se ha dicho que la derecha es hipócrita. Siempre se ha dicho. Pero la hipocresía también está en Morena, está en el propio presidente, lo ves todas las mañanas. O sea, llamándole a las cosas como de manera diferente, como por ejemplo, para la selección del candidato presidencial. Cuando en esta especie de testamento político con el que se establecen las reglas para seleccionar a su candidato presidencial, que aunque ustedes digan no es candidato presidencial, pero a la postre lo será, se establece que los aspirantes no podrán recibir dinero de empresarios, ¿ok? Que no podrán utilizar dinero del erario, ¿está bien? Y que el partido tampoco les dará dinero. Y entonces, ¿cómo costeará Claudia Sheinbaum su viaje a Cancún? Bueno, ese será el ¿Cómo trabajo de los periodistas. No especular. No especular. Será el trabajo de mostrar. Investigar Porque y una cosa comprobar. es especular. No, que es eso que sí no, lo da no, mucho. es que no es sí, especulación. claro, es especulación. Es con base en lo que dijeron. Es No, lógica no de recursos análisis. por Te acá. estás adelantando, No. ni siquiera. Pero por ejemplo, a ver, Marcelo Ebrard sí le hizo la petición a su dirigente nacional de que del dinero que tiene el partido se reparta entre estos cuatro personajes. Está prohibido. Pero Ya tiene dijo que Mario buscar Delgado que no. el funcionamiento, o sea, cómo Pero van no a pueden, financiar darle estas- ese recurso porque no es una pre-campaña. Ya dijo Mario Delgado que no. Porque Ahora sí sería que- asumir, Ya ¿no? dijo Yo Mario tengo Delgado otros que datos. hizo una A ver, fiesta Augusto. principesca. A ver, ¿cuáles son los otros datos? Los otros datos de Augusto. Vamos a los otros datos. Mira, si hablamos de campañas austeras, o sea, con bajos recursos, sí se pueden hacer. Ahí está el ejemplo que está dando Gerardo Fernández Noroña. Noroña se ha movido estos últimos años con escasos recursos y Ok. déjame concluir, por favor. Escasos, pero ¿de dónde vienen? Y el tipo ha andado por todo México. Ha hecho aguas con Noroña, lo quiero dejar muy claro, porque Noroña, con toda claridad, representa el sentir de mucha gente, Y Claudia Sheinbaum. de mucha Va gente de pegado la a la- 4T. no, sí, claro. Noroña va pegadito a la pared, señores, está así de esta mesa. Ustedes pelense, ¿no? Yo me Noroña voy ahí y se es entretiene. pueblo y se asume como pueblo. Pero no es Y el pueblo, como lo dice el propio presidente, el pueblo manda. No pierdan de vista eso. Entonces, vaya, El pueblo encarnado en el- dejemos el tema de la personalidad de Gerardo para circunscribirnos estrictamente a su campaña. El tipo ha recorrido todo el país prácticamente. Sí. Sí. De hecho, A le flor acaban de de sacar, tierra, ¿no? como Que dicen, lleva, creo que 180 viajes con en lo que va del escasos año. recursos. ¿Qué significa esto? Que sí se puede hacer claro. Pero si campañas. fuera un Escasos. peso, ¿de dónde lo sacan? No, pues sí, de su salario como diputado, claro, que escasos. todos nosotros Entonces, pagamos, señores. vamos por a supuesto ponerle que sí, porque escasos. lo viatican, Vamos a claro, ponerle para eso tienen recursos. 20 Entonces, es el millones de recurso pesos del erario escasos. público. ¿De dónde vienen esos 20 ¿Por qué no millones? decimos que ya la campaña está definida?
No, es decir, ya la precandidata ya está definida. Justamente, justamente porque ahí está una muestra de hipocresía del presidente. Porque ya está definido. No la hipocresía. Y los lleva a hacer un proceso. Fíjate bien. Lo que pasó, mi lectura, si me permite, soy primero la dama, por favor. Que aprovechara. Yo creo que obligaron obviamente a Morena y al presidente a tener que poner orden por lo que pasó en Coahuila. O sea, cuando vieron que PT, Morena, yéndose separados, el Verde, y cómo se dividió el voto, Pero en Coahuila había un pésimo candidato, no podía haber uno peor, por Dios. Independientemente del candidato. O sea, ustedes han dicho muchas veces que la marca Morena y que independiente del candidato, bla, bla, y que la marca hoy pesa más que el nombre. Eso lo dijeron en el programa pasado, no me digan que no, por favor. Pónganlo, recuérdenle lo que acaban de decir mis compañeros, por favor. Bueno, el punto es que después de eso, obviamente tuvieron que meter orden. ¿Por qué? Porque ya se hablaba que Marcelo se iba a Movimiento Ciudadano, que porque sí ya estaba cantada que Claudia iba a ser la favorita o que es la favorita de Andrés Manuel, y bueno, ya se asumía. Muchos gobernadores también se empezaron ya a manifestar a favor de estos personajes, incluso aquí la propia gobernadora Mara Lezama se pronunció a favor de Claudia Sheinbaum. Entonces ya había estas manifestaciones de ¿qué hicieron? A ver, vénganse, vamos a poner orden, vamos a poner las reglas del juego, vayámonos a la famosa encuesta y quien realmente salga mejor posicionado, ese va a ser. Eso fue lo que hicieron. No hay un acto de buena voluntad, ni porque Morena sea diferente, es lo mismo que todos los otros partidos políticos. Es distinto porque lo está haciendo peor, amigo. O sea, es distinto porque viola todas las leyes habidas y por haber de este país electoral. O sea, el hecho de querer de utilizar, como tú decías, los vacíos legales, eso es una grosería por parte de una autoridad, porque incluso le da el permiso a cualquiera que, pues en la ley no decía que no estaba permitido. Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Cuando se supone que no seamos ingenuos, ¿sabes qué me molesta a mí? En realidad, toda la vida, no es de hoy. Digan, ay, no, es que estamos haciendo las cosas. Alto, porque si pero estamos en la transformación, ¿no? No, exacto. Está viendo una importante transformación. Entonces, y al contrario, a ver, vamos a hacer una pausa. Yo me gustaría mucho que en esta coyuntura, por favor, dinos tú, ¿qué piensas? Porque aparte, a mí me llama mucho la atención. Están en esta mesa personas preparadas, formadas, que investigan, que tienen sus propias visiones de las cosas, lo cual es perfecto y respetable. Sin embargo, me llama la atención que este ambiente incendiado de momento es el que se vive en México y no nos está ayudando, no nos está sirviendo, porque al final, para eso se supone que hay una elección. Y entonces ya no nos escuchamos como país, no escuchamos ni vemos lo que están proponiendo y corremos el riesgo de que haya imposiciones por omisión ciudadana de no estar atentos de lo que están poniéndonos enfrente. Vámonos con calma, y vámonos, pero no nos interrumpamos. Bueno, ¿ok? Va. Yo creo que hay que analizar ya fuera de este proceso, que si es ilegal y que dicen que hay leyes pero no las mencionan, ¿no? Por especulación. Yo creo que a lo que abonamos sí es al análisis del proceso en sí. ¿Que es una jugada inteligente? Sí. ¿Para qué? Yo no lo asocio tanto con lo de Coahuila. Yo creo que Coahuila y el Estado de México fueron dos excelentes laboratorios, pero no define este proceso que ya estaba desde atrás lo de Coahuila. Coahuila lo que solo viene a demostrar es que la falta de unidad, pues puede ser eso, pero digo, en la presidencial sería ya los partidos satélites van con ellos, incluso hasta las corcholatas de esos partidos. Noroña, que creo que por el PT, y Manuel Velasco, ahora ya está ahí espectaculares, que es la corcholata verde, ¿no? Pero finalmente creo que el análisis valdría la pena ya de la trayectoria de cada una de estas corcholatas, que es donde habíamos entrado un poco en la discusión. Claro. Augusto pues está impresionado por la entrevista que le hizo Sabina Berman en Largo Aliento a Noroña, pero como yo le comentaba, hay muchos que conocemos de hace muchos años, desde las peleas en el Barzón de Noroña,
y cómo ha ido arribando también a los distintos puestos que ha tenido, ¿no? Pero sí creo que el interés aquí, y por lo que dije, para que no se malinterprete, es que quizás la elección ya está cantada, ¿no? ¿Quién hizo los mayores viajes, los fines de semana, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No? Claudia Sheinbaum. ¿Por qué podría ser la suspirante que podría tener la candidatura de Morena y por qué Ebrard no? Bueno, para empezar, tenemos a 3 de los 4 finalistas, quitando a Noroña, por ejemplo, y a Velasco del Partido Verde. De los 4, 3 tienen genética priista. Ebrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal. Los tres, 2 han sido exgobernadores, ¿no? Monreal y Adán Augusto, y uno jefe de la Ciudad de México, que lo equipara a gobernador, como es Ebrard. ¿Quién es el candidato auténticamente de izquierda? Nos deja a 2, aunque Noroña esté en el PT, ¿sí? Y Claudia Sheinbaum, que nunca militó en el PRI. Entonces, además, el que llegara una mujer como presidenta, me parece que es reivindicar postulados de la izquierda, ¿no? Es decir, que este país sí está, como lo dijo la misma Claudia Sheinbaum, a todo su equipo, y además está en YouTube, pues hay las condiciones, y el INEGI tiene incluso hasta un porcentaje ahí que ella dio de más del 60% de que los mexicanos ya estamos preparados y consideramos que una mujer podría ser la presidenta. Me encanta porque vamos viendo cómo cada quien aparte ya empieza a tener sus propios afectos en este proceso. Ya se habla y se reconoce que sí hay ahí ya como el dedo divino de tú serás, ¿no? ¿Qué piensas tú? Vamos a ir a un corte, vamos a regresar y abordar más hacia el otro lado, hacia el lado de la oposición. ¿Cuáles van a ser tus alternativas? Porque van a ser tus alternativas como ciudadano de México en el 2024 para elegir al próximo presidente de la República Mexicana. Vamos a un corte y regresamos con más. Continuamos en esta emisión de Los Otros Datos. Hay una sucesión presidencial ya en marcha aquí en México. El tema muy interesante. Por favor, comenta, comparte, enriquece este producto. En la medida en la que te involucres en lo que sucede en nuestro país, las cosas van a mejorar. Vamos a continuar y antes de irnos a corte, estábamos hablando de pues todo lo que está pasando, estos panoramas que hay en la oposición, en Morena, los nombres que ya figuran. Y yo tengo una pregunta para ustedes. Escucho cómo hablan y señalan con etiquetas a expresidentes, a partidos, el actual. Desde mi perspectiva, México está en un proceso de transición y tenía que pasar por todas estas etapas. De lo contrario, no hubiéramos brincado 70 años de un mismo partido. Es parte de una evolución. ¿No creen que en estos momentos se necesita que se dejen de hacer todas esas etiquetas, usar esas etiquetas en contra de los otros, dejar de ver lo que se hizo o no se hizo para centrarnos en las propuestas que hay hoy para que se pueda hacer una mejor elección en México? Bueno, de quien sea que vaya a quedar, Bueno, los hechos están ahí, con todo respeto, ahí están los hechos. Y por favor, si me equivoco, corríjame. No ha habido, fíjense bien, no ha habido en toda la historia de México, en toda la historia, una cantidad de obras de este tamaño como las que estamos viendo actualmente. Y voy a empezar desde el norte, el Parque Solar en Sonora, que es enorme, miles de captadores solares, miles de celdas solares. Y si nos vamos a Monterrey, el trabajo en las presas, los puentes, el Tren Maya, permítanme,
hace muchos años, se los digo yo, por mi edad, que no veía yo tantas obras de tal magnitud como las que hoy estamos viendo en México. Y no solo obras, hechos concretos. O sea, si hablamos de un proceso de transformación, señores, sí está habiendo un proceso de transformación, por favor. Es importante que nos demos cuenta de eso. Es decir, no he terminado. Es decir, estamos viendo todo lo que se ha traducido en beneficios para la población, ¿no? Actualmente ya la gente de hasta abajo, la gente más sencilla, la gente de escasos recursos, recibe su dinerito y se está reactivando la economía doméstica, la economía de las tienditas. O sea, eso es lo que nos hacía falta, que pudiera llegar todo lo que antes se robaban arriba, en cantidades terribles, porque además no tenían vergüenza para robar, y que ahora todo esto baje, esté llegando hasta la parte de abajo, dicho de manera muy sencilla y muy clara. Para mí es una enorme satisfacción ver que mis viejitos ya no están arrumbados ahí como muebles viejos, sino muriéndose de hambre, ¿no? Y ahora los toman en cuenta, porque hasta los nietos van y le piden, oye, abuelo, ese programa ya estaba desde hace muchos años. Sí, claro, se ha ido ampliando, pero ya existía. Obrador menciona Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Pero Fox estaba de hace años. Pero Fox lo inició a nivel federal. El tema es, no es hablar de todo lo que ha hecho un gobierno o no ha hecho otro. No, pues es que cada gobierno ha hecho algo, ¿no? Mi pregunta fue que si no sería el momento oportuno de dejar de hacer juicios del pasado, señalamientos, porque cada gobierno ha hecho algo y todos han robado, porque el actual también tiene ahí sus señalamientos. Estábamos hablando de este proceso que está hoy perfilado y que la interrogante poníamos, por ejemplo, ¿quién va a financiar todo este proceso de esa defensa de la cuarta T? Pero se necesita financiar. Esa es la pregunta también. Pues si yo quiero América, me cuesta el transporte y la gasolina. O sea, ¿necesitas financiarlo? O sea, es que también vamos siempre por ahí, ¿no? Vuelvo a repetir, nosotros que somos periodistas, ¿sí? Si queremos especular, pues usemos algún género de opinión. Pero cuando nos vamos a los hechos, ¿no? Aquí se están diciendo muchas barbaridades, ¿no? Que si se viola la ley, pero no se dice cuál ley, que si se van a gastar el dinero, pero pues estamos adelantados, ¿no? Porque no demostramos nada de eso. Y ese es el periodismo, es demostrar. A ver, no, lo que es un hecho es que hay candados de donde no deben financiarse. Así es. Pero van a viajar por todo el país, alguien tiene que financiar. ¿De dónde? Pues hay que demostrarlo. De sobres amarillos otra vez debajo de la mesa. Hay que demostrarlo. Esa es una presunción. Ya lo veremos. Esa sería una función de la autoridad. El asunto, lo que decía Augusto. Yo no lo pondría en pasado de había una robadera. Hay una robadera porque no se ha parado. No se ha parado. Sigue la robadera. Que hay una mayor inversión, sí, estoy de acuerdo. Que a lo mejor estos, como se decía antes, saben ser tiburones, es decir, roban y salpican lo que dejaron de hacer los otros. Pero la robadera sigue. Pero sí. No en ese nivel. Nunca se compara el nivel actual. Y lo que decía hace rato de la hipocresía. No hablan de austeridad y hacen bodas principescas. Hacen fiestas principescas. Por ejemplo, la primera boda, la gran fiesta a la que asistió el presidente electo, a la de César Yáñez. ¿Qué? ¿Y recientemente. Oye, ¿y qué le costó? Perdón. Pues ahí está. ¿Pero qué le costó? Ahí está junto al presidente. Esas son minucias. Pero ahí está junto al presidente. Son minucias. No, hablemos de todos los programas. Apenas hace unos días, la fiestota de 15 años de la hija de Mario Delgado. O sea, a ver, la ley general cuando se robaban miles de millones, los priistas y los panistas, ¿no? ¿Dónde están? Pero se lo siguen ¿Dónde robando, están los pero esa no es expresidentes? justificación. Están en España. El que hayan robado no justifica claro. que ahorita roben. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 3º, para los efectos de esta ley se entiende por actos anticipados de precampaña, las expresiones
que se realicen bajo cualquier modalidad o en cualquier momento durante un lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o en favor de una precandidatura. En este caso, como bien señalas tú, aquí no están llamando a ningún voto. ¿Y desde cuándo inicia pero el proceso? en una precampaña ¿Lo sí, dice? porque van a hacer una encuesta, están eligiendo. Pero al ya, final, a ver. están utilizando a Ay. todo el aparato para elegir a ¿Tú crees que alguien. son tan tontos, Y esto, son No tan es elección, tú lo acabas de decir, tan es encuesta. ociosos de querer Ociosos no. hacer todo este proceso y luego violar la ley? Sí, está la ley clara. Por eso, o sea, esto no está no se violando. trata de recitar la ley. Esto no se está violando. Están en los tiempos. No, o sea, no puedes demostrar es que con La esto que pregunta están en los aquí tiempos. es, a ver, César, mi pregunta hacia tu gran análisis y la percepción que tienes. Ajá. ¿Por qué Tu hacerlo? pregunta, O sea, Laura. si todo mundo dice, o sea, si las encuestas y muchos analistas y demás dicen que va a haber una continuidad de Morena en el 24 y que la gente va a volver a votar por Morena, mi pregunta es, ¿por qué adelantarse tanto? A ver, ¿Por qué buena pregunta. ¿por qué tiene necesitan buena esa pregunta. exposición? Por fin, una buena pregunta. Pero Ay, gracias. esta pregunta tiene la respuesta que ya se había dado desde Coahuila, ¿no? Hay una disputa por el poder, es cierto, entre dos. No nos vayamos más allá, ¿no? Entre dos es la disputa por el Y entre poder. dos visiones de país, además. Y dos visiones de país Claro. de izquierda. ¿Cuál es la de más izquierda? ¿No? Eso es lo que nosotros y el votante tiene que ver. Pero a esta pregunta es eso, o sea, no es que haya esta cuestión de que si se robaron, o sea, sí tenemos una democracia imperfecta. Muy y la seguimos imperfecta, teniendo imperfecta, claro. no porque llegó Está en un el gobierno de proceso. izquierda va a cambiar que la mentalidad de la gente que es corrupta. Y es que además ¿no? lo decíamos en el programa anterior. O sea, mientras los partidos sigan teniendo el control de imponernos a los personajes, a los candidatos, pues obviamente todo siempre va a ser en torno a sus intereses. Pero así funciona el Entonces, sistema. claro, y el Y así sistema, y funciona en todos todos los lados. partidos, desgraciadamente, todos los partidos, no hay uno que se salve, que incurran en procesos irregulares, que se agarren de los vacíos que hay en la ley para poder tener esas ventajas. Todos los gobiernos, Pero todos vuelvo a los repetir, gobiernos. ¿cuál es vacío? claro. Si ya está prácticamente, ya en el análisis que se puede establecer, ya está definida la campaña. La pregunta, El para problema contestar, es para qué, para ¿por contestar qué? la pregunta. ¿Por qué? La Exactamente. izquierda, ¿Por qué? y tú lo sabes, primero, antes el PRD con la fuerza que tenía, antes el Partido Mexicano Socialista, antes el PERSUM, y así nos podemos ir. ¿Cuál ha sido el gran defecto de los partidos de izquierda? Que están formados por distintas tendencias. Antes se decía maoístas, trotskistas, marxistas, y se daban en la torre. Hoy esas ideologías poco o nada han cambiado, se trasladan y prácticamente el gran ejemplo fue el PRD que lo pusieron como tribus, Sí. ¿no? Pero estas tribus al final se mimetizaron, se hicieron caribeñas, locales, etcétera, etcétera, y terminaron con el PRD. Hoy exactamente y gracias a esas experiencias, yo creo que Morena está aprendiendo para que no haya una guerra intestina como la que ya se anunciaba. Prácticamente se anunciaba esto. Una guerra que iba a ser de dimensiones mayúsculas e iba a terminar de A dividir. Entonces profundamente coincides a Morena. conmigo que esto solamente fue un mejoralito para meter No, orden, no, para no, que no haya no, desbandada, no. para que no para que no haya esas fracturas internas y desbandadas en Morena y entonces compliquen el proceso. ¿Por qué? A ver, mi análisis con respecto a la oposición, que efectivamente pues, andan bien perdidos y están muy atrasados, sabemos perfectamente que la contienda se va a dar incluso con los propios candidatos que se desprendan después del proceso interno de Morena. O sea, alguien de Morena que se va a salir porque no le va a gustar el método y se va a terminar yendo a otro partido Por que eso donde se- pueda ser lo rentable. dudo. Por eso se No, hizo yo no este lo dudo. proceso, Yo sí. precisamente para Yo no lo evitar dudo. eso que tú estás Ajá, diciendo. entonces- es decir, el que se puede salir y se ha especulado, ¿no? Es Marcelo. Pero Marcelo pierde más marchándose.
quién sabe, Ahora, amigo, si quién fuera- sabe. Yo no lo creo. Sí, Yo no lo claro creo que sí. porque Yo la lo que verdad, no creo es que Marcelo se salga. en el momento en que Marcelo se salga de Morena, se va a llevar una muy buena A cantidad Marcelo, de pero militantes. Marcelo le han A ver, preguntado. Sí le pegaría dije, en voto. Marcelo pierde, no que pierde el movimiento que él traiga. Marcelo pierde y va a perder mucho. Ahora, esta guerra intestina. No lo en la creo porque izquierda, fíjate, bueno, Marcelo incluso puede verse beneficiado por el voto del indeciso, Ya por no el quiere- voto de que o sea, no le pero convence fíjate, nadie a la oposición. Marcelo ya va- no quiere el PAN y el PRI, ya lo quieren. O sea, está casi bola cantada. Pero ya Marcelo, cuando salió de la visita que le hizo al presidente para poner su renuncia, dicen que también lo que señalas, y no porque sean políticos o sean mentirosos, no porque también sería estigmatizarlos, él ya prácticamente estos besamanos, estas renuncias, ya impusieron discursos y Marcelo dijo que él no va a traicionar a su carnal. Claro. Yo quiero ahora hacerles Sí. una pregunta a cada uno porque ya estamos casi por despedirnos. Y es que de manera muy concreta, cada uno le diga algo a toda esa gente que nos ve y gracias por estar siguiendo este proyecto que se está haciendo con mucho compromiso para comunicar, para dar diferentes puntos de vista, para que tú puedas llegar a profundas reflexiones respecto a temas diversos. Nútrelos. ¿Qué les pueden decir más allá de lo que cada uno cree en lo personal como periodista para que este proceso sea más nutrido, para que la gente sí se involucre? Nuestro trabajo al final también es invitar a la gente a que conozca. Estoy tratando de ser lo más neutra. Conoce a todos. Conócelos a todos, los partidos, a todos los candidatos y elige desde un conocimiento. ¿Qué le dirías tú a quienes nos están viendo hoy respecto a todo esto que está iniciando ya en nuestro país? Básicamente ya hay una definición de la izquierda, ya van a conocer a 5 o 6 aspirantes a la presidencia. Pero el punto es, y la oposición a quién va a poner. El PAN dice que lleva mano, pero la experiencia está en el PRI. Y seguramente si ya estamos enterados que de la Madrid y algunas figuras priistas que pesan mucho más que las panistas, por experiencia ya está Miguel Ángel Gurría o Ángel Gurría, el ángel privatizador, ¿verdad? Que se ganó este mote no de a gratis. Entonces todas estas figuras que se van a poner, yo solo les diría que no olviden que no se les olvide en la memoria histórica lo que han hecho cada uno de estos personajes por el país, tanto en la oposición pues como en Morena. Augusto, de manera concreta, ¿qué le dirías tú a toda la gente que nos está ya siguiendo y acompañando en este proyecto? Yo primero quisiera identificar mi personalidad. Yo no milito, y lo dejo claro, en ningún partido político. No me convencen a mí los partidos políticos. Primero, soy empresario también. Pero sí estoy convencido, y lo digo abiertamente, que el país debe continuar por la ruta del progreso. Yo creo que esa es, y lo digo abiertamente, cada quien identificará, desde luego, cuál es su concepto de la ruta del progreso. Pero me parece que en este periodo, en lo personal, con la edad que tengo, y de lo que he visto durante tantos años, me parece que se han hecho cosas inéditas, cosas que nunca habíamos visto antes, la verdad. Créanme que a mí como ciudadano me satisface mucho ver lo que se está haciendo por mi país. Creo que los mexicanos tenemos la obligación de ser mejores y involucrarnos, como dicen aquí, en todos estos procesos que se están dando, los procesos de la política, y coincido con ustedes también, hay que participar por el que quieran, por el que sea, pero háganlo por favor convencidos que México necesita gente de primera, que necesita políticos de primera, políticos creativos, políticos comprometidos con echar la mano a quienes más necesitan que se les eche la mano. Esto es fundamental. Y en ese sentido, yo veo a algunos en ese escenario, no voy a citar nombres en este momento, pero por favor, fíjense quién es el que quiere levantar este país desde abajo. Julio. Sí, yo creo que sobre todo hay que invitar a la participación. Hay por lo menos 40-45% del electorado que no participa, no sale a votar
porque pues no le convence ninguna opción, ¿no? No le convence ninguna opción, y creo que ahí está el reto de todos los partidos políticos, de motivar a una mayor participación del electorado. Y por el otro, que no importa por quién voten por la presidencia de la República, pero que para el Congreso voten por el contrario, para que el presidente tenga contrapesos y no tenga las manos libres para hacer y deshacer a su antojo. Y puede ser, si van a votar por el candidato de Morena, que voten por la oposición en el Congreso. Si van a votar por el candidato de la oposición para la presidencia, que voten por los candidatos a legisladores de Morena, para generar contrapesos, que son esos contrapesos que se están destruyendo por el propio interés de los que están gobernando actualmente. Lo que hace la democracia. Nesli, ¿con qué quisieras concluir? Pues solamente decirle a la gente que se informe, que analice desde ahorita, aprovechar que los de Morena ya se adelantaron, van a tener más tiempo para investigar quiénes son, cómo ha sido su desempeño. Hay un mundo de información en internet, en las propias páginas del gobierno. En el caso de Claudia Sheinbaum, pues pueden entrar a la página de la Ciudad de México, ahí viene pues el trabajo que ha hecho, también investigar en cuestiones, en investigaciones periodísticas que están a la mano con respecto a lo que deja pendiente. Vale la pena darle la oportunidad a alguien que ni siquiera termina un periodo para el que fue electa y que tendría que estar terminando hoy su gobierno, su gestión en la Ciudad de México. En el caso de Marcelo, que dejó también una secretaría, que hizo en ese último espacio. O sea, sí hay que echarle análisis. Entonces, yo sí invito a la gente a analizar, rompamos con este vicio de nuestra democracia en donde gana sí, y con todas estas cuestiones que siempre se dicen, ¿no? Que es que me cayó bien, ay, es que se ve que es buena persona, ay, es que pues me gustó su bailecito de TikTok. No, señores, estamos hablando de personas que van a dirigir nuestro país, la política de nuestro país, que van a definir el futuro de los próximos 6 años. Analicemos, no votemos nada más así porque sí, porque me cayó bien, o porque es el partido de moda, o porque me traen mi despensa, o porque me dan mi lana, porque también hay que decirlo, a cuánta gente le siguen comprando su voto. Y bueno, no voten parejo. Con esto llegamos al final de esta emisión tan acalorada. No dejes en manos de otros el futuro de México, y con esto te quiero decir que votes. Solo en la historia veremos si hubo o no actos adelantados de precampaña con este proceso, o si fue algo apegado en forma y que estaba edificando y construyendo, sumando a la democracia en nuestro país. La historia nos los dirá. Yo les quiero agradecer mucho, soy Janet Saldo, agradezco a nombre de la producción que esta tarde nos hace posible que lleguemos hasta donde es, Isela Serrano, Ramiro Laguna, Antonio Sabido, y por supuesto a los medios que están abrazando este gran proyecto de Producciones Veraz, Click Noticias, encabezado por Nesli Silva, Palco Quintanarruense de Julio César Silva, Ruptura 360 de César Muñoz y por supuesto de Augusto Bojorquez como empresario y analista de esta emisión. Nos vemos el siguiente miércoles con los otros datos.